Dios es bueno. Hoy queremos compartir, gracias Josué y Ale por la oportunidad de venir a visitarlos. Como les dijo mi esposa, estuvimos por acá en octubre y nuestro trabajo principal, somos abogados y ambos servimos como trabajo secular en una organización que representa a distintos trabajadores a lo largo y ancho del país. Aquí en Cancún incluso tenemos una sede y en el mes de octubre del 2025 venimos a visitar esta tierra, producto de un congreso secular en el que nosotros participamos, tratando de presentarle a los conductores del transporte federal de pasajeros algunas herramientas de conocimiento que Dios nos ha brindado dentro de el caminar en esta nueva vida en Cristo. Nosotros tenemos aproximadamente 12 años que recibimos al Señor. Desde hace 8 años plantados sirviendo en una congregación, el primer año como siervos y el segundo de los 8 que vamos acá como responsables de la obra. Nuestros apóstoles, los pastores Paco y Laura, que ustedes los han tenido por acá también, ellos fueron quienes fundaron esa misión y creo que nos dejan así como que una vara muy alta. Lo pensaba hace un rato cuando estaban ministrando Josué y Ale, que esta congregación la fundó el apóstol Alfredo Ferrara y deja así como que una vara así muy, muy, muy alta para alcanzar, pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo esta obra cumplirá el propósito para el cual fue fundada. Y entonces, a lo largo de todo este tiempo en el andar en Cristo, hemos ido aprendiendo conocimiento de la palabra de Dios, y ya le decía muy bien que no es solo conocimiento intelectual, sino sabiduría de Dios. Y entonces, desde hace 3 años hemos estado tratando de todo lo que aprendimos o lo que hemos estado aprendiendo en las cosas del reino, llevarlas a nuestro trabajo. Y entonces hacemos conferencias para trabajadores y Dios ha sido bueno. Diga conmigo, Dios ha sido bueno. Logramos que las empresas patrocinen el viaje del colaborador, es decir, el colaborador que es nuestro representado, la empresa le paga unas vacaciones en Cancún. Y entonces él tiene el deber de invitar a su esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces él tiene que brincarle, diga conmigo, brincarle, ¿no? Para que pague el viaje de su esposa. Y entonces hacemos una especie de retiro de matrimonios, pero vienen, en algunos casos traen a sus hijos y comparten con ellos. Y entonces damos una serie de talleres y conferencias dirigidos a cosas que son importantes para que la familia tenga una estabilidad emocional, material, física y espiritual. Y en ese congreso, desde hace algunos años hemos invitado gente de reino quienes han compartido temas como la sana alimentación. Todos sabemos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí sabemos? Hace un momento, cuando estaba ahí en mi tiempo de comunión íntima con el Señor, venía esta reflexión muy fuerte a mi corazón, y es que regularmente somos enseñados que el Espíritu Santo habita en aquellos que recibimos a Cristo y se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero, ¿qué es un habitante? Y un habitante, como término, un término un poquito más legaloide, es alguien que está en un lugar de manera temporal, que es un inquilino, como alguien que renta una propiedad, un condominio, un departamento, una casa, pero que no es el dueño, ¿sí? Que solamente habita, diga conmigo, solamente habita. Pero si nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, es creación de Dios y comprado por Cristo con su vida y su sangre, entonces el Espíritu Santo no debería ser un inquilino ni un habitante, debería ser el dueño de lo que hay aquí, ¿no? Entonces debemos de cuidar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, que es su casa. Y cuando aquí hay personas casadas, ¿sí? Y tienen casa,
y algunos quieren casa, ¿verdad? Pero cuando tenemos el deseo de adquirir una vivienda, al principio es simplemente eso, una casa, pero que poco a poco, con la ayuda mutua de la pareja y sobre todo la intervención divina de Dios, esa casa se va convirtiendo en un hogar, ¿sí? Entonces les hablamos a los conductores de temas como la sana alimentación. También hablamos de la salud emocional, porque la batalla regularmente se encuentra en nuestra mente y vienen a nuestra mente pensamientos, ¿no? Los dardos de fuego del enemigo, y entonces en la mente es el campo de batalla. Ahí se van gestando situaciones difíciles, pero no invencibles, como la depresión, la opresión, el estrés, el mal humor, está en la mente. ¿Y cómo lidiamos con esos temas? Pues con la ayuda de Dios somos libres, porque cuando nosotros conocimos al Hijo, dice su palabra que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres y ya no vivimos en ataduras. Amén. Entonces les hablamos de la alimentación, del cuidado del cuerpo físico, hablamos del cuidado de la salud emocional, les hablamos de temas como la salud en el matrimonio y en la familia. De hecho, Robert y Sanjuiz, que son nuestros copastores, ellos son los responsables del Ministerio de Matrimonios, y ellos vinieron el año pasado acompañándonos para dar un taller acerca de matrimonios. Y en el trabajo en el que nosotros nos desempeñamos, pasamos mucho tiempo fuera de casa, casi 3 semanas y a veces un poquito más del mes fuera de casa. Y entonces hay una tabla que empresas especializadas de recursos humanos han hecho investigaciones, y de las 10 actividades profesionales más tristes, la número 8 es ser conductor de autobús de carretera, porque pasan mucho tiempo lejos de su familia. Y trabajamos en eso, de cómo regresa el varón a su casa, y en su casa pues 3 meses no hay ley, pues cada quien hace lo que quiere. Claro que está la dama, la esposa, pero a veces su autoridad no se respeta, y cuando llega el varón pues aquí está toda la cantidad de dificultades que tú tienes que arreglar, porque mientras tú no estabas aquí, y entonces hay una área de oportunidad muy importante en cuanto a la comunicación, y tratamos de brindarles herramientas de mejor manejo en la comunicación para que juntos puedan resolver diferentes problemas. Y al final damos un taller de finanzas, porque las finanzas siempre traen afán en todos lados, entre los naturales y entre los espirituales. Amén. Siempre traen afán. Pero el Señor mismo dijo: no te preocupes por el mañana. El mañana va a traer sus propias dificultades. Tú enfócate en el hoy. Y cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: maestro, ¿podrías enseñarnos a orar? Y él dijo: claro que sí, cuando ustedes se dirijan al Padre, y la mayoría lo sabe, pero una frase muy importante que Jesús incluyó en la oración fue: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es el pan de los próximos 10 años, dámelo hoy. No, cuando ellos andaban en el desierto y envió maná del cielo, les decía: vayan y recojan lo que vayan a necesitar para comer ese día. No tomen de más, porque se va a echar a perder. Solo tomen el del día. ¿Y por qué creen que nos dijo que el del día? Para que aprendamos a depender de Dios y no de lo que tenemos. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Entonces revolvemos reino con mundo y tratamos de, como dice la Escritura, que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no a ellos, porque durante mucho tiempo también no toda nuestra vida ha sido una vida entregada al Señor, pero desde que conocimos al Señor vivimos de manera decidida entregados a Él. Y hoy queremos compartir un mensaje. Ayer orábamos mi esposa y yo en la playa. Está bien feo eso, ¿no? Estábamos en la playa y es muy aburrido, hace mucho calor, se siente mucha humedad, el mar así como que estruendoso, y dices tú: ay, aquí uno no se puede ni concentrar, ¿no? Uno extraña el ruido, el smog, la ciudad, ¿no? Pero bueno, aquí no hay eso. Y entonces estábamos orando, y en nuestra oración le pedíamos al Señor que nos diera una palabra para compartir con ustedes.
y hoy tenemos un mensaje que quiero compartir. A lo largo de la exposición les presentaré algún par de testimonios para enriquecimiento, pero le decía al pastor Josué, este año nosotros 2024 finales, 2025 finales, oramos como ministerio y familia para pedirle al Señor una palabra que nos dé guía y dirección para todo el siguiente año. Y para este 2026 la palabra es santidad. Diga conmigo santidad. Y la palabra para el mes de abril, porque pedimos una palabra que nos guíe durante todo el año y cada mes tiene una palabra. Dios siempre habla. A veces nosotros no escuchamos porque no atendemos, pero Dios siempre habla, Dios siempre está hablando. Y entonces la palabra para el mes de abril es tiempo, ¿sí? Algunos sienten que se les está acabando el tiempo, algunos sienten que se les agota el tiempo, algunos sienten que todavía no llega el tiempo y andamos como tratando de correr para alcanzar el viento, el cual es inalcanzable. Nadie ha corrido contra el viento y lo ha alcanzado, ¿verdad que no? Muy bien. Entonces le comentaba eso al pastor Josué y me decía que ustedes son una congregación muy enseñable. Gloria a Dios por la que dijo amén. Los demás están en el Conalep espiritual. ¿Ok? Pero ustedes son una congregación muy enseñable. ¿Sí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Tienen un teólogo por maestro, así que ustedes saben si aprenden o no. Entonces, tenemos que para este año 2026 Dios nos está llamando a vivir. No que este año sea el año de santidad y todos los demás no, ni los pasados ni los futuros, sino simple y sencillamente lo que Dios nos está mostrando ahora es que Él desea que vivamos una vida en santidad desde ahora y para siempre, ¿sí? No importando lo que vivimos en el pasado. El apóstol Pablo decía, ciertamente me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Pudimos haber cometido errores, todos pudimos haber cometido errores, pero Dios no nos juzga por nuestros errores, nos juzga por la condición de nuestro corazón. Y si hay un corazón arrepentido, el Señor extiende su misericordia. Amén. Entonces, hablamos de santidad y el título del mensaje se llama hoy, mi debilidad es mi mayor fortaleza. ¿Sí está ahí? ¿Sí? Léalo conmigo a la de 3, 1, 2, 3. Dígalo una vez más, 1, 2, 3. Incline su rostro ahí donde está y cierre sus ojos un instante. Espíritu Santo, esta mañana yo oro a ti en el nombre de Jesús, sabiendo que tú estás aquí, estás en cada uno de nosotros y estás en medio de nosotros. Un día prometiste que si nosotros te obedecíamos y éramos fieles a ti, tú serías nuestro Dios, nosotros seríamos tu pueblo y tú habitarías en medio nuestro. Así que hoy, Espíritu Santo, oro específicamente para que a cada uno de los que estamos en esta sala, tú nos muestres nuestras áreas débiles, para que en medio de nuestras debilidades tú seas la fuente de nuestra fortaleza. Ayúdanos a superar obstáculos, a derribar barreras, a atravesar desiertos, montes, tormentas, sabiendo, Señor, que si por el fuego pasamos no nos va a quemar. Y si las aguas, Señor, se vienen encima de nosotros, no nos ahogaremos, porque solo tú nos haces vivir confiados. Señor, que tu palabra sea revelada no en el nivel de la mente, sino en el nivel del espíritu. Y sellamos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, hoy hablamos de Levítico 19, versículo 1 y 2 y capítulo 20, versículos 7 y 8. Esta es una versión que parafrasea la Biblia en un lenguaje muy contemporáneo, cuya descripción al español es la Biblia, el mensaje. Y dice ahí, Dios le dijo a Moisés, habla a la congregación de Israel. ¿Habla a quién? A la congregación. Dios da un mensaje, elige un mensajero, pero también elige un receptor, quien debe de recibir el mensaje. Y entonces el Señor le dice a Moisés, diles sean santos. ¿Cómo les dijo?
sean santos porque yo, Dios, su Dios, soy santo. Me gusta mucho esto porque dice, yo Dios, que soy su Dios. No, yo Dios que soy santo, no. Yo Dios que soy su Dios, soy santo. Así que sean santos. Y repite una vez más, sean santos, vivan en santidad. ¿Vivan cómo? Porque yo, su Dios, perdón, porque yo soy Dios, su Dios. Hagan, ¿qué dijo? Hagan lo que yo les digo. Vivan como yo les digo. Yo soy el Dios que los santifica. No nos podemos santificar a nosotros mismos, pero Él es quien nos santifica. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros deseos, naturalmente no son santos. Pero cuando Cristo viene y cambia nuestra vida, transforma nuestra mente y entonces nos da la capacidad por medio de Él de ser santificados. Dice la palabra que no hay justos en la tierra, ni uno solo, pero por medio de Jesús Dios nos ha hecho justos. Amén. Por eso dice, yo soy el Dios que los santifica. Ahora, esto nos habla de vivir en santidad con nuestras propias fuerzas. Dígalo conmigo, con mis propias fuerzas. Con un poquito más de fe, con mis propias fuerzas. No puedo hacerlo. Necesito la ayuda de Dios. Para vivir en santidad necesitamos la ayuda de Dios. Pero tenemos también la palabra tiempo. Para el 2026 nosotros compartimos de gracia porque lo recibimos de gracia. Hay un mandato divino que es vivir en santidad. Pero para el mes de abril la palabra es tiempo y estamos en abril. Y todos sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Él no se anticipa, Él no llega tarde, Él todo lo hace perfecto. Y entonces tenemos segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, no pasen por alto lo obvio. Es la misma versión, el mensaje. Para el resto del bosquejo que vamos a compartir, utilizamos Nueva Traducción Viviente, pero se nos hizo muy didáctico el poder usar esta versión, el mensaje en español. Dice, no pasen por alto lo obvio, amigos. Qué hermoso es que Dios nos llame amigos. ¿Les gusta saber que son amigos de Dios? ¿Cómo se llevan con sus amigos? ¿Las hermanas tienen amigas? ¿De cafecito? ¿De viajecito a Bloom y todo? ¿Sí? Amén. Los varones que van al Somos Hombres, gloria a Dios. Amén. Somos amigos. ¿Sí? Chivas y América, pobrecitos todos. Arriba los Tigres, gloria a Dios. Bueno, porque luego después empiezan los Rayados. ¿Y nosotros qué? Pero tenemos que seguir orando por ellos. Su tiempo llegará. Su tiempo llegará. ¿No? Tengo un yerno que es Rayado y es una bendición. Bueno, porque yo soy Tigre, pero es una bendición que Dios lo haya elegido a él para ser el padre de mi nieta. Amén. Y eso me pone muy feliz. Mi nieta sí es Tigre. De eso yo me voy a asegurar. Amén. Bueno, entonces el tiempo. No pasen por alto lo obvio, amigos. Para Dios un día vale más que 1000 años y 1000 años más que un día. Esto pudiera sonar confuso, pero sigamos leyendo y dice, Dios no se retrasa en su promesa como algunos miden la tardanza. No, a nuestro tiempo, actualmente hay formas de describir diferentes grupos de personas y a algunos les llaman la generación de cristal porque son muy sensibles, a otros les llaman la generación maruchan porque todo lo quieren muy rápido, ¿no? Porque así en 5 segundos y que el Señor ya me responda y que el Señor ya cumpla su promesa. Pero si cualquiera de los que estamos aquí nos identificamos con el ejemplo, el Señor nos dice esta mañana, el Señor no retrasa su promesa como algunos de nosotros creemos que Él mide la tardanza. Más bien se está restringiendo, se está conteniendo, esperando por ustedes.
retrasando el fin porque no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué qué? No quiere que nadie se pierda. Les está dando a todos. ¿A quién les está dando? A todos espacio y tiempo para cambiar. Cuando veníamos en el bus para la iglesia desde el hotel, le decía yo a mi esposa, lee por favor conmigo Segunda de Pedro 3, ¿y qué entiendes? Y dice, no, bueno, pues que Dios no ha retrasado su promesa. Le digo, sí, pero regularmente los cristianos, ¿hay cristianos aquí? ¿Cristinos? ¿Nuevos convertidos? ¿Espectadores? ¿Hijos de Dios hay aquí? Muy bien. Regularmente los hijos de Dios creemos que el apóstol Pedro, cuando escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando a los de afuera. Pensamos que Dios le está hablando a los de afuera, que Él les está dando tiempo y espacio para que todos procedan a arrepentirse. La versión Reina Valera 60 dice, para que nadie se pierda y todos tengan la vida eterna. Pero ¿qué pasa con los que estamos adentro de la iglesia? Que Dios no ha permitido que Jesucristo venga porque todavía no nos hemos arrepentido. Vivimos una vida aparentemente piadosa, aparentemente fiel, pero no hay nada más perverso y engañoso que el corazón del hombre. Y la palabra dice, ¿quién lo conocerá? Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y lo digo con temor reverente, no he venido como mensajero del Apocalipsis, simplemente es que estamos a tiempo de arrepentirnos, soltar todo. Ahorita cantamos, todo tú lo has cambiado. Cambiaste nuestra vida, cambiaste nuestro llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Bueno, esto prácticamente es vivir lo que cantamos. Y que no solamente sea un canto alegre por el momento, porque Dios quiere que vivamos vidas alegres para siempre, desde hoy y para siempre. Diga conmigo, para siempre. Entonces, escribimos aquí, Dios no está retrasado, Dios no está demorado. Dios, diga conmigo, me está dando una oportunidad. Dígalo con un poquito más de fe. Dios me está dando una oportunidad y está formando fe en mí. Porque Dios todavía tiene muchos planes que mostrarte y tiene aún tareas que Él está revelando a tu vida. No todo lo que hemos vivido en nuestra vida espiritual enriquecida por Dios es lo único que Dios tiene para nosotros. Dios todavía tiene mucho más para nosotros, mucho. Y no es como que Dios sea egoísta y no nos lo quiera dar ahora, sino que no estamos listos para lo que Dios nos va a dar ahora, nosotros seamos capaces de poder llevar bien su obra en la tierra. Una de las cosas que yo he aprendido en estos años sirviendo al Señor, lo platico regularmente en tiempos de oración de los hombres. Nosotros en Monterrey tenemos un día a la semana en específico, martes de 8 a 9 de la noche. Los hombres vamos a un salón en la iglesia, las damas, gloria a Dios, ya se levantaron las damas y también están orando. Dijo la pastora Ale, la pandemia nos cambió y nosotros desde pandemia los hombres estamos peleando esa batalla espiritual. Ahora nos gozamos porque son hombres y mujeres en diferente lugar, en la misma ubicación, pero en diferente salón, orando e intercediendo por diferentes cosas. Y una de las cosas que yo le decía a los hombres es, algunos tenemos afán por la riqueza. ¿Y sabes por qué Dios no te las ha dado? Porque el día que te las dé te vas a perder. Porque te vas a volver loco. Y hay muchos casos en la Biblia que no solamente hablan de dinero, sino en esa debilidad. ¿Cómo se llama el mensaje? Mi mayor debilidad es mi mayor fortaleza. En esa debilidad, que si no sabemos rendirla correctamente delante de Dios, está precisamente la falla por la que no ha llegado el cumplimiento de la promesa de Dios a nuestra vida. Un ejemplo así, muy por encima, superficial, era
La antítesis del héroe espiritual que yo tengo, que es Salomón. Todo muy bonito con Salomón. David hizo todo lo que tenía que hacer y le heredó, diga conmigo, le heredó lo máximo que le puede heredar un papá a un hijo: un reino, un pueblo, bienes y una relación con Dios. Lo más importante que le heredó David a Salomón fue una relación con Dios. Y empezó muy bien. Diga conmigo, empezó muy bien. Y Salomón, temeroso de Dios, le dice: dame sabiduría, porque soy muy pequeño para hacer lo que tú me estás dando. Y creo que eso conecta de manera muy precisa con el ejemplo de por qué Dios no nos da cosas cuando nosotros las queremos, porque no estamos listos. Entonces, Dios amó a David y por amor a David fue muy generoso con Salomón. Y le dijo: no solo te voy a dar sabiduría, te voy a dar todo Cancún para que lo ganes para mí. Cancún necesita ser ganado para Cristo, ¿no? Cancún son Las Vegas de México. De verdad, todo el que quiere venir a hacer lo malo viene a Cancún. Todo, excepto ustedes. Gloria a Dios, ustedes quisieron venir a hacer lo bueno. Escogieron la mejor parte. Pero si alguien quiere no precisamente conectar con Dios, viene a Cancún, porque dice: pues en Cancún la vida es más sabrosa, ¿no? Y Salomón pasó por ese momento en el que se le dieron instrucciones. Viene la bendición, pero vienen instrucciones con la bendición. Te voy a dar todo, pero no hagas esto. Y en el no hagas esto, parece que le dijeron a Salomón: haz todo esto. Y ahí fue probado el corazón de Salomón. Y el corazón nuestro también es probado, porque muchas veces le pedimos a Dios algo que nuestro corazón anhela. Y Dios, que lo sabe todo, diga conmigo eso por favor, Dios lo sabe todo. Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro porvenir. Él sabe cómo vamos a actuar. En lo secular, en el mundo, a las personas dicen: dale poder y dinero y conocerás verdaderamente el corazón de una persona. Y una persona cambia, inevitablemente cambia. Bueno, nosotros somos el ejemplo contrario a lo del mundo, porque habiendo sido personas que vivíamos en un ambiente natural, cuando viene la revelación del Espíritu Santo de quién es Cristo, de quién es Dios y lo que hizo por nosotros, lo dejamos todo por Él. Y entendemos que nuestra vida ya no tiene sentido en lo natural, porque nosotros estamos buscando los principios eternos de Dios. Y voy a hablar de 5 casos de ejemplos de personas que hicieron lo que le agrada a Dios, como la gente de la congregación de Castillo del Rey en Cancún. Gloria a Dios por esos que fueron a la prepa espiritual. Ahí va. Dios nos llama a vivir en santidad y a entender sus tiempos. Diga conmigo, entender sus tiempos. Entonces la fe se convierte en un puente. Diga conmigo, puente. Así como el Nichupté. Diga conmigo, puente. Se está cayendo el Nichupté. Sí, por eso no lo han abierto. Sí, pero nuestra fe no es como un puente que se cae. Nuestra fe es como un puente que permanece. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está el mundo, está Dios y el puente se llama Jesús. Y ese puente permanece inconmovible, o sea, permanecerá para siempre. Él prometió: el cielo pasará, la tierra también, pero mi palabra permanecerá para siempre. Entonces, ese puente que es nuestra fe nos ayuda a cruzar desde nuestra situación de debilidad hasta nuestro objetivo de propósito. El puente de la fe nos ayuda desde el punto de salida, que es nuestra debilidad, hasta el cumplimiento de nuestro propósito. Muy bien, el libro de los Hebreos o la carta de los Hebreos nos muestra a diferentes héroes de la fe. ¿Alguna vez han estudiado la carta de los Hebreos acá? Hebreos 11, los héroes de la fe. Vamos a citar algunos casos, pero también encontré algunos antihéroes de la fe. Y también encontré al superhéroe de la fe. ¿Alguien ha visto aquí películas de Marvel? ¿De DC? ¿Sí? Batman, Superman, ¿sí? Pecadores todos. Batman y Superman.
Bueno, serio y en broma, porque no puede ser todo serio ni todo puede ser un chiste. ¿Saben cómo se llama Clark Kent? Originalmente Clark Kent, el personaje diseñado, esto me lo enseñó mi hijo, ¿no? Se llama Kal-El. Kal-El. Diga conmigo, Kal-El. Kal-El con K, ¿ok? Kal-El. ¿Sabe qué significa Kal-El? La voz de Dios. Los que escribieron la historieta de Superman eran en la Segunda Guerra Mundial o en el periodo de la posguerra, enseñado por mi maestro de dibujos animados, o sea, mi hijo Cesarín. Me dice que en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo israelita, el pueblo judío, había sido masacrado por Hitler, ¿no? El holocausto del siglo XX. 4 o 5 millones de personas muertas en la Segunda Guerra, pues por un loco. Pero ellos necesitaban una esperanza y entonces crearon el personaje de Superman, y el nombre original de Superman, nacido en Krypton, todo esto es una historieta, es Kal-El, que venía a ser un mensajero de la voz de Dios para traer esperanza a ese momento de la humanidad en la que había mucha tristeza. ¿Ok? Entonces, en la Biblia encontramos héroes de la fe. Del primero al que me voy a referir es Abel. Abel tenía una fe correcta que nacía de un corazón correcto. Diga conmigo, una fe correcta. Ayúdeme, Cancún. Una fe correcta nace de un corazón correcto. Abel tenía una fe correcta y tenía un corazón correcto. Y vamos al libro de los Hebreos, o carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 4, me parece, nueva traducción viviente. Léalo conmigo en voz alta, 1, 2, 3. La ofrenda de Abel fue una actitud de su corazón y una motivación correcta basada en la fe. Dios no solo mira lo que le damos, sino mira desde dónde se lo damos. Ahora, esto me lo está dando Dios aquí delante de ustedes, y lo digo con humildad. Había dos hermanos, Caín era el mayor y Abel era el menor. Caín entregó una ofrenda al Señor y Abel entregó otra ofrenda al Señor. Y esos dos tipos de ofrendas lo podemos ver como aquel que le da a Dios algo desde su posición en el mundo, pero también Abel, que es Caín, y Abel representa a aquel que le da algo a Dios desde su posición en el reino. O sea, Abel escogió lo mejor para darle a Dios lo mejor, porque Dios se merece lo mejor. Caín tomó de lo que tenía. O sea, él dijo, bueno, vamos a darle una ofrenda a Dios. No estuvo mal. Y es como, y lo voy a decir con mucho respeto y cuidado del corazón de los pastores, es como la ofrenda que tú traes el domingo. Y no se trata solo de la ofrenda en cuestión monetaria o material o económica, es el corazón con el que tú lo estás dando. Pueden ser las 2 monedas de la viuda, que dio todo lo que tenía, comparado con aquel que tenía mucho y dio mucho, pero dio de lo que le sobraba, porque lo que le sobraba era eso. Pero el corazón de la viuda fue, le voy a dar a Dios la ofrenda de Abel, le voy a dar a Dios lo mejor. ¿Ok? Y aunque la escritura narra, Hebreos 11:4, que Abel murió hace mucho tiempo, su fe no sigue hablando, porque Jesús dijo, mi palabra permanece para siempre. ¿Ok? Entonces tenemos el primer héroe de la fe, que es Abel. Ahora, quiero hablarles de 2 personajes de la Biblia. El libro de los Hechos es un libro muy socorrido por los pastores y muy socorrido por la iglesia, porque el libro de los Hechos narra la iglesia de Jesús después de que Jesús volvió al Padre. Y es la iglesia original, la iglesia que algunos llaman primitiva, pero era cuando Dios empezó a mostrar milagros y una creciente población de personas volviéndose a Cristo por la prédica del evangelio, de las buenas noticias a través de los apóstoles. En el libro de los Hechos, primeros 2, 3 capítulos,
habla de que las personas estaban reunidas unánimes. Unánimes quiere decir todos en un mismo espíritu, todos en un mismo sentir y lo compartían todo. ¿Ok? ¿Lo compartían qué? Y había dos personas, diga conmigo, dos personas, Ananías y Zafira. No es el mismo Ananías que el Señor usó para que diera vista a Saulo cuando perdió la vista en el camino a Damasco, sino esto es primeros capítulos del libro de los Hechos, y ellos eran dos personas, un hombre y una mujer, que tenían bienes y tenían propiedades, y ellos hicieron una promesa y dijeron, si podemos vender tal propiedad que tenemos, nosotros daremos una parte de ese dinero, de lo que nosotros podamos obtener por la venta de ese bien, para financiar la obra de lo que el Señor está haciendo. En ese tiempo había judíos de habla griega y judíos de habla hebrea. Y había una disputa porque decían, a las viudas de los griegos les dan poquita comida, pero a las viudas de los judíos les dan más. Y los apóstoles dicen, a ver, Dios nos mandó a compartir la palabra, nosotros no somos el comedor de la iglesia. Damos otro tipo de comida, la que da vida, la espiritual, la verdadera. Sin embargo, escojan personas piadosas que se encarguen de ayudarnos con esa misión y ese ministerio. Yo no sé si hay ministerio de comedor, pero Dios quiere que levanten uno. Aquí, ¿ok? Y entonces Ananías y Zafira prometen que van a dar el producto, una parte importante del producto de la venta de ese bien. Y hay un buen corazón en eso. Pero cuando ya recibieron el dinero, cochino marrano, el dinero, no Ananías y Zafira, dijeron, es mucho dinero. No se van a dar cuenta cuánto vamos a dar. ¿Qué tal si damos menos? Y el Espíritu Santo se lo revela al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro cuestiona y confronta primero a Ananías y luego a su esposa y le dice, ¿por qué has blasfemado usando el nombre del Espíritu Santo, haciendo una promesa y pretendiendo que quieres engañar a Dios? Delante de Dios no puede ser mentiroso, no puede ser falso, ni falto de genuinidad. Versión muy corta. Yo no soy bueno para versiones cortas, me gusta dar los detalles. Pero versión muy corta, Ananías muere. Y luego muere su esposa. Y lo que estoy tratando de contrastar, diga conmigo, contrastar, son los dos tipos de ofrendas. La de Abel, que escogió lo mejor que tenía, no para quedar bien. La palabra no dice, Abel vio a Dios, platicó con Dios, era amigo de Dios. No había una razón natural para poder decir, ay, Abel tan barbero, ¿por qué escogió al mejor borreguito? Caín tampoco. Caín agarró de lo que había. Ananías y Zafira vinieron a traer una ofrenda con un mal corazón. Y eso es lo que estoy tratando como de compartir y abrir tu mente, tu alma y tu espíritu a decir, ¿qué estoy dispuesto a entregarle al Señor? Una debilidad de la iglesia es su amor por la riqueza. Y Dios te puede estar revelando eso esta mañana. Pero en tu mayor debilidad, el Señor se volverá tu mayor fortaleza. Entonces, todo lo que hagas, diga conmigo, todo lo que yo haga, todo lo que yo diga y todo a lo que yo me comprometa para Dios, lo haré fielmente con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo no se puede, porque seguimos siendo carne y batallamos. Por eso el título del mensaje es, en nuestra mayor debilidad, el Señor se fortalece. Tenemos un segundo héroe de la fe, es Enoc. Enoc me impresiona. Aquí, a la reflexión y el principio de vida de este héroe de la fe, le llamamos la intimidad con Dios. Dígalo conmigo, la intimidad con Dios. Si quiere, escríbalo, porque eso no está en la presentación.
La intimidad con Dios fortalece la fe. La intimidad con Dios fortalece la fe. Y Enoc me impacta mucho. Vamos ahí a Hebreos 11:5 y leamos juntos. 1, 2, 3. Detengámonos ahí tantito. ¿Cuándo se había hablado en la Biblia antes de Enoc que alguien había vivido en la tierra y había ido a Dios sin pasar por la muerte? Vamos, yo lo digo otra vez, un mucho en broma y un poco en serio. Y es la profecía más cierta. Si tú quieres escuchar a un profeta, y un verdadero profeta te va a decir profecías que están respaldadas por Dios. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? La profecía más certera es: te vas a morir. ¿O miento? No, pastor, yo soy Enoc. No, ahí sí me dejarías así, wow. O sea, tu intimidad con Dios es superlativa. Pero todos vamos a morir. Y eso es natural. El deseo original de Dios era que nosotros no muriéramos, sino que viviéramos para siempre aquí en la tierra. Pero hubo un cambio de planes, no por cuestión de Dios, sino por cuestión humana. Pero qué interesante que dice, Él ascendió al cielo sin morir. Continúa leyendo 1, 2, 3. Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y me puse a investigar un poco acerca de Enoc, las diferentes versiones de la Biblia, y hablan de que era una persona que gozaba de una intimidad. Hablamos de un momento atrás juntos que nos gustaría ser llamados amigos de Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, decía: amigos, no olviden esto. Y qué bonito que Dios nos llame amigos. Yo creo que Enoc fue mejor amigo de Dios en esa época. Mejor, así, compa. Yo creo que los dos le iban a los tigres. Porque acuérdense que un tigre nunca deja solo a otro tigre, ¿no? Es que mi pastor Josué es tigre. Entonces, no lo puedo dejar solo. Yo me imagino, y quiero llevarte a reflexionar eso en tu mente y en tu corazón, y es: wow, qué tan profunda, íntima, cercana, estrecha era la relación de Enoc con Dios, que Dios dijo: este no se va a morir, este se va a venir conmigo. Broma santa, que se mueran todos, menos Enoc. ¿No? Y la Biblia no nos dice: y Enoc le pidió al Señor que no muriera. No dice. ¿Por qué? Porque la mente de Enoc no estaba, llevaba, creo que a los 65 años de edad le nació Matusalén. Algunos a los 35 ya no queremos tener hijos porque pensamos que ya no somos reproductivos. Pero él a los 65 tuvo a Matusalén, y Matusalén vivió como 900. Pero Enoc todavía vivió 300 años cerca de Dios. Y de ahí, como Buzz Lightyear, ¿a dónde fue? Al infinito y más allá. Se fue lejos. Nadie vio a Enoc de nuevo. Y entonces, ¿qué relación? Piensen eso. ¿Alguien tiene aquí un mejor amigo así con el que se cuente todo? Pues Enoc y Dios eran así. Tenían una relación muy personal. A mí me gustaría tener una relación así con Dios. Me desafía a tener una relación así con Dios. Y no por el hecho de decir: no me quiero morir. Pues un día este cuerpo físico aquí va a quedar, pero voy a vivir con Él para siempre. Amén. Entonces, eso es la esperanza que nos trae Jesucristo. El caso de Enoc nos muestra cómo la cercanía con Dios permite que nuestra fe sea mayor que cualquier circunstancia, y cómo es que Dios se agrada con las personas que son íntimas de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que dice: busca a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te
recompensará en público. Ese es Enoc. Él vivía una relación con Dios en privado. Pero ahora la Biblia da testimonio de Enoc. Enoc no dijo, quiero ser famoso. Él buscó estar cerca de Dios. ¿Sí? Ahora, imaginen por un momento este escenario. Ya les hablé de un héroe y un antihéroe. Abel, Ananías y Zafira. Dos tipos de ofrenda. Ahora vamos a hablar de de Enoc y de Adán. De Adán. Adán vendría siendo como su tatarabuelo. Era séptima generación después de Adán, Enoc. ¿Y cómo vivía Enoc? Una relación íntima con Dios. Caminaba en los caminos que le agradaban a Dios. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si Adán hubiera tenido esa comunión con Dios? No la tuvo, pero hablaba con él. Y ojo con esto, iglesia, familia hermosa, no es lo mismo hablar con Dios que tener una relación con Dios. Tú puedes hablar con Dios como con cualquier persona. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal tu día? Es una conversación común. No es, ¿qué onda, Dios? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué planes tienes para hoy? ¿Qué te gustaría que hiciéramos juntos? Cambia la perspectiva, porque te interesas por lo que a él le es importante. Adán no tuvo esa habilidad de fomentar una relación con Dios, a pesar de que hablaba con Dios. Dios lo veía. Me escondí porque estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que andabas desnudo? No, la mujer, la serpiente, el hombre araña. No. O sea, habla con Dios. Ahí lo tienes. Se paseaba por el jardín cuando él andaba allí. ¿Qué le faltó? Conexión con Dios. No es lo mismo venir a la iglesia que conectar con Dios. Y el desafío de esta congregación y del pueblo de Cristo en la tierra es conectar con Dios. No solo hablemos de Dios, hablemos con Dios, pero en conversaciones profundas. Dice mi esposa, difíciles pero necesarias. Y en esas conversaciones difíciles pero necesarias, abramos nuestro corazón y digámosle, Señor, me siento así. Tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, no tengo dinero, me siento enfermo, estoy triste, porque hasta los cristianos caen en depresión. Anoche teníamos una conversación al respecto de eso y Dios nos va a escuchar, pero Dios se relaciona con sus íntimos, nos oye a todos, nos responde a todos, pero no nos trata igual a todos. Otra vez, busca a tu Padre en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Todos queremos la recompensa pública o privada. No creo que eso no tiene importancia. Pero buscamos a Dios en lo secreto y a veces lo buscamos poquito. Él quiere ser buscado. La palabra dice, búscame y vivirás. Búscame ahora que puedo ser hallado. ¿Ok? El tercer héroe de la fe es Noé. Pero si estás apuntando, te dejo una frase ahí que me gustaría compartir contigo. La fe no crece en medio de la multitud, la fe crece en la intimidad. ¿Sí? El tercer héroe de la fe es Noé. Diga conmigo, Noé. Nosotros describimos la vida de Noé como una persona cuya obediencia activó la salvación de él y de su familia. Vamos a Hebreos 11, versículo 7. Ayúdame leyendo en voz alta, por favor, 1, 2, 3. ¿Para salvar a quién? Porque era importante la familia. ¿Sí? Lo vamos a volver a leer desde el principio. 1, 2, 3.
construyó un barco grande para salvar a su familia. Es como si les dijeran a ustedes, viene una sequía y el mar Caribe se va a secar. ¿Qué dirían? Nah, vendrá un huracán, ¿no? Ramírez, pero no, una sequía aquí, jamás. Bueno, en el tiempo de Noé no había llovido. Durante mucho tiempo no había caído agua en la tierra. Entonces se pone a construir un barco grande, otra versión dice un arca, con el propósito de salvar a su familia, porque él recibió un mensaje de parte de Dios. Y ojo con esto, iglesia. Los mensajes que recibimos de parte de Dios tienen el propósito de alcanzar para bendición a nuestra familia. No es un 2, 3 por mí, es un 2, 3 por mí y toda mi familia. ¿Sí? ¿Qué le dijo el guardia de la cárcel a Pablo y Silas? ¿Qué necesito para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, un mensaje similar recibe Noé y se le dice, haz un barco. Suena un disparate. Y para ese tiempo y para las circunstancias que se estaban viviendo, cualquiera podría decir, Noé está mal de su cabeza. ¿Para qué quiere un barco? Y era un tiempo de depravación. Era un tiempo de inmoralidad. Abundaba lo malo en la tierra. Y el hombre había llegado a un límite en el corazón de Dios en el que Dios deseaba, ojo con esto, Dios deseaba limpiar la tierra. Lo que voy a decir es feo y fuerte, pero no me lo tome literal. Imagínense que la iglesia se llena de cucarachas. ¿A quién le gustan las cucarachas aquí? Al carbón. En caldo. Bueno, hagan de cuenta que el Señor iba a hacer caldo de humano. Porque la tierra estaba contaminada por lo malo. Y Dios quería limpiar la tierra. Regularmente cuando cocinan algo, la mayoría de las damas de aquí, de la congregación y en general, las damas cocinan y cuando cocinan, hierven, cuecen en agua, verduras, frutas, alimentos, proteínas, etcétera, ¿no? Y entonces el agua purifica a temperatura, a cierta temperatura, ¿no? 100 grados, punto de ebullición, etcétera. Purifica lo que se está cocinando. La tierra necesitaba ser purificada. Nosotros necesitamos ser purificados. Y entonces el Señor le dice, construye el barco. La gente le dice, ¿estás loco? ¿Por qué vas a construir un barco? Pero él siguió. A veces las cosas que Dios nos va a decir no tienen lógica, pero tampoco tenemos como el derecho a preguntarle a Dios, ¿y por qué? Porque cuando le preguntamos por qué es porque no creemos. Y la duda es enemiga de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú quieres que haga un barco? Yo hago un barco. ¿Nos van a quitar el local? Pues vamos a comprar uno más grande. Esa es fe. Porque el enemigo no va a detener lo que Dios ya está haciendo. Nosotros cooperamos con Dios, pero la obra la hace Dios. Los materiales, los planos, el diseño, no se le ocurrieron a Noé. Dios lo puso en el corazón de Noé. Lo que Dios te ha dado no es tuyo, Dios lo puso en tu corazón. Y Él completará la obra si eres obediente como Él. Ahora, tenemos un antihéroe que fue Saúl. La gente no quería a Noé por loco. Se los estoy traduciendo a algo que todos podamos entender. Es un disparate que él quiere hacer un barco. Y la gente decía, ni agua cae, ¿para qué quiere un barco? Pero cuando Saúl deja de obedecer a Dios y viene el profeta Samuel y le dice, has desagradado a Dios. Dios nos libre de recibir un mensaje de esos, ¿verdad? Dios nos libre de recibir un mensaje de, has desagradado a Dios, por lo tanto lo que te fue dado te será arrebatado. Que nadie aquí reciba eso, amén.
Y Saúl tomó una posición, perdón la expresión por la confianza porque me siento en casa, tonta de Saúl, diciendo, ok, profeta, el Señor me va a quitar el reino. Ya no voy a ser rey. Cuando me muera, mis hijos no van a heredar lo que Dios me dio. Pero sal delante de mí para que todo el pueblo vea que tú estás conmigo. A Noé no le importaba que todo el pueblo estuviera en contra de él si tenía a Dios del lado de él. A Saúl no le importó no tener a su lado a Dios porque él quería tener a su lado al pueblo. Que nuestro corazón siempre busque agradar primero a Dios y luego al resto. Esa es la diferencia entre estos dos personajes de los que hoy estamos compartiendo, Noé y Saúl. Noé fue movido por su fe en Dios para cerrar el oído al mundo y abrirlo al propósito del Señor. La fe verdadera, pues eso lo puede escribir, la fe verdadera siempre produce una obediencia visible. La fe verdadera produce una obediencia visible. La obediencia visible de Noé fue el barco grande para salvar a su familia, porque no solo estaba preocupado por él, Saúl solo estaba preocupado por él. Si mis hijos no reciben nada mañana, pues que no reciban, pero mientras tú aquí párate junto a mí para que todos vean que tú me apoyas. Samuel no iba a obedecer a Saúl, iba a obedecer a Dios, pero el orden de sus prioridades Saúl las tenía equivocadas. Cuarto héroe de la fe, ya estamos entrando al final. Abraham. Todos conocemos a Abraham. ¿Todos conocemos a Abraham? ¿Sí? Muy bien. Abraham representa la fe que camina aunque no entienda. Abraham representa, dígalo conmigo, Abraham representa la fe que camina aunque no entienda. Y mire lo que dice Hebreos 11:8. Leámoslo juntos. 1, 2, 3. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Fue sin saber a dónde iba. Aquí quiero hacer una pausa porque luego viene Sara. ¿Cuántos de aquí son foráneos? Noruegos, finlandeses. No, de otra parte del mundo que no sea Cancún y Quintana Roo. Todos los que no son de Quintana Roo, levanten la mano. Ustedes son Abraham. Ustedes son Abraham. De hecho, cuando el Señor nos dio esta palabra, lo primero que pensé cuando la vi es la congregación de Cancún es un tipo de Abraham. Dejó de donde era para venir a un lugar que no sabía cómo le iba a ir, pero confió en que Dios lo iba a sacar adelante. No, pues entonces que el Señor los aviente en el pantano. ¿Confían en que Dios los va a sacar adelante? ¿Le quiere dar un aplauso al Señor? Fue por la fe. Diga conmigo, fue por la fe. Abraham obedece a Dios, lo llama para que deje su tierra. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Particularmente ustedes entienden eso. Para que dejara la tierra y se fuera a otra que le daría por herencia. Ahora, cuando alguien te da una herencia, voy a hablar en términos legales, la herencia es tuya, nadie te la puede quitar. Nadie se las puede quitar. Cuando el Señor te da una herencia, si en lo humano, un papá, un abuelo, un familiar, deja un testamento y dice, yo le dejo esta batería a tal persona. Y es su última voluntad, eso dicen los testamentos, la última voluntad de la persona es que tal persona reciba este bien. Cuando se manifiesta la voluntad de esas personas, sea quien sea, que da una herencia, el heredero tiene el derecho, digo conmigo, tiene el derecho a la herencia.
obviamente hay casos en que se levantan envidiosos y dicen, pero ¿por qué te lo dejó a ti si me tocaba a mí? Además, tú ni tocas la batería, yo sí. ¿Y por qué me hace esto? Solo quiere verme sufrir y empiezan las cosas ahí, lo que callamos los pastores. Y al final del día, cuando los casos son llevados ante una autoridad superior, llámense jueces, el juez determina sabiendo cuál fue la última decisión, la última voluntad de el que hereda. Y en la medida de lo posible, la ley trata de respetar el derecho. No es lo mismo la ley que el derecho. El derecho es recibo el bien. La ley es cuál fue la voluntad de quien hereda. Ok, si esa fue la voluntad, se tiene que respetar su derecho por ley. Cuando Dios te hereda algo, nadie te lo puede quitar. Lo voy a repetir. Cuando Dios te hereda algo, nadie te lo puede quitar. Ni el enemigo te lo puede quitar. Aunque te lo pelee, nadie te lo puede quitar. Es tuyo. Porque la palabra dice que coherederos juntamente con Cristo somos de todas las cosas. Entonces, cuando ustedes dejaron su tierra para venir acá, sin saber a lo que venían, sin saber a lo que les esperaba, saben que van cubiertos por la poderosa mano de Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la palabra, no temeré lo que el hombre pueda hacerme, un simple mortal, aunque un ejército acampe en contra mía, no temeré, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dele la gloria al Señor. Vamos con Sara, Hebreos 11:11. Y mire lo que dice acá. Fue por la fe que hasta Sara, o sea, no solo el marido, también la esposa. ¿Hay esposas aquí? Santas siervas del Señor. No, pero mi marido es un inútil, pastor. Bueno, no, eso no estamos hablando. Pero fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó. ¿Ella qué? ¿Ella qué? Creyó que Dios cumpliría su promesa. Ella creyó. Y al principio, cuando el diálogo que narra Génesis, que el Señor apareció y le dijo dentro de un año, y ella sonrió, por eso se llamó Isaac su hijo. El Señor la confronta suavemente, porque hasta eso Dios es un Dios cariñoso. ¿Les gusta saber que Dios es un Dios cariñoso? No le dijo, a ver, incrédula, ¿por qué tú no crees que te voy a hacer mamá? Le dijo así, le dijo, ¿y de qué te ríes, Sarita? De nada, Señor. No. Dijo, ok, tu hijo se llamará Risa, porque sonreíste cuando te di la promesa. Y a veces podemos tener risas nerviosas. Dios conoce nuestro corazón. No fue una burla, que es diferente a una sonrisa tímida diciendo, ¿acaso yo podré ser mamá a tal edad? Y si mi marido no sirve ni para traer agua, menos. ¿No? Porque tenía siervos Abraham, él lo cargaba las tinas, ¿no? Pero Dios trató a Sara con delicadeza, no la juzgó incrédula. Dijo, ok, medio me cree, pero como medio me cree, totalmente la bendeciré. Y la bendijo a Sara. Luego tenemos aquí otros, estos no son antihéroes, para mí estos son villanos de la Biblia, Acab y Jezabel. ¿Sí? Acab y Jezabel. ¿Todo el mundo sabe quién es Acab y Jezabel? ¿Sí? 3 años y medio no llovió en Israel mientras Acab gobernó. 3 años y medio. Jezabel tenía cientos de profetas falsos, ¿no? De esos que le decían lo que quería oír. Pero un día Acab quería un terreno de cultivo y el dueño del terreno no se lo quería vender al rey. Era el rey, pero el dueño decía, es que tienes un lote enfrente de la playa y me gusta para poner una hamaca y tirarme a no hacer nada, como era la costumbre de Acab, ¿no? Y que Jezabel mande ahí unos siervos a que me echen aire con una palma. Y el dueño del terreno le dijo, no, mi rey, es que no le puedo vender esta propiedad porque esta propiedad le pertenece a mi familia.
Y la historia cuenta que Jezabel inventó y contrató testigos falsos para que dijeran que esa persona se había opuesto y blasfemado en contra del rey, y ordenó que lo mataran, y se quedó con la propiedad de esa persona. Es Abraham, en la tierra de Ur de los Caldeos, que era su padre. Digamos que tenía un modo de vivir tranquilo, sin preocupaciones. Y el Señor le dice: deja eso que te da seguridad y sígueme, haz lo que yo te diga. Abraham y Sara lo siguieron, y por cuanto lo siguieron, los bendijo y los hizo muy prósperos, muy bendecidos. Les dio una descendencia. Estos otros dos personajes, Acab y Jezabel, no se conformaban con lo que tenían, sino que eran codiciosos. Iglesia, dijimos que el Señor nos iba a revelar nuestras debilidades, que el Señor nos libre de la codicia, de querer lo que otro tiene y decir al Señor: lo quiero yo, pero si yo tengo para ti lo tuyo. No, pero yo quiero lo que Él tiene. Ese corazón no agrada a Dios, y probablemente con nuestra boca no lo decimos, con nuestros ojos no lo manifestamos, pero nuestro corazón está escondido. Y Dios nos libre del espíritu de Acab y de Jezabel, que nos permita ser fieles y obedientes como fueron Abraham y Sara. ¿Alguien puede decir amén? La obediencia a Dios abre camino hacia sus promesas, aunque de pronto puedan venir olas de incredulidad. La fe, iglesia, diga conmigo esto: la fe no necesita explicación, necesita dirección. Y si Dios nos está dando un rumbo, un camino, aunque se vea que son 40 años en el desierto, seguros estamos, diga esto conmigo, seguros estamos de que llegaremos a la tierra prometida. Amén. El quinto héroe de la fe, y ya estamos cerrando, es Moisés. Y dice Hebreos 11, 24 y 25. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó, es decir, rechazó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Rechazó ser hijo de quién? ¿De la hija de quién? De la hija de Faraón. Y prefirió ser maltratado. ¿Prefirió ser qué? Con el pueblo de Dios, a disfrutar los placeres momentáneos del pecado. La mayoría conocemos la historia de Moisés, en una época en la que el pueblo de Dios se estaba multiplicando. De camino acá venía pensando en todos estos héroes de la fe. Y para cuando Moisés ya había pasado Abraham y Jacob, ya había pasado Isaac, ya había pasado José, príncipe de Egipto. Ellos vivían en Egipto por 400 años. Pero realmente, aunque eran una nación, eran un pueblo numeroso, no tenían un territorio propio. Eran habitantes en una tierra extraña. El faraón, al ver que crece mucho el pueblo, pensó: estos un día se van a rebelar en contra nuestra, y como son tantos nos van a matar. Matémoslos nosotros y acabemos con sus niños, hombres, para que no haya quien nos haga la guerra. Y los grandes van a ver y tendrán miedo y no se van a enfrentar contra nosotros. Dejemos solo a las mujeres. La mamá de Moisés pone a Moisés en el río. Lo recoge la hija de Faraón. Lo adopta como un hijo. Lo lleva a vivir en el palacio. Y era un perseguido, condenado a muerte. ¿Qué pensaría el faraón cuando vio al niño en su casa? Piensen por un momento en eso. Oye, ordené que mataran a todos y este llegó por el río. Pues yo creo que el Dios Ra me lo mandó de nieto. Pues no, o sea, a ver, no puedo decir eso desde el altar. ¿Estás tonto qué, faraón? Pues no los querías matar a todos. ¿De dónde salió este que ahora resulta que es hijo de tu hija?
pues es uno de los enemigos de los que tú quieres acabar con ellos. Pero ahora vive en su casa, viste su ropa, come su comida, es creado por sus maestros como uno más de los hijos de su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de la dificultad Dios se glorificó en Moisés. Dios se glorificó en Moisés. Y hay personas que no nos quieren y no decimos nada para que no nos quieran. Sin embargo, aún aunque no nos quieran, Dios sigue manifestando su gracia y su favor, que intercede a favor nuestro. Y Moisés crece, es un adulto, él ve las injusticias, ve a los soldados de Faraón maltratando al pueblo de Dios, golpeándolo, y entonces interviene, porque al final de todo, por sus venas corre sangre de un hebreo, de un israelita, y él está viendo una injusticia, y en medio de la injusticia, él mata al soldado, pero era príncipe. Nadie le podía hacer nada, aunque se haya equivocado con el soldado, nadie le podía hacer nada. Pero luego ve al pueblo peleando. Uy, si vieran cómo nos duele a los pastores que las ovejas peleen. ¿O no? Nos duele mucho que las ovejas se peleen. Por nada. Y entonces están dos hebreos peleando y va Moisés y le dice: somos del mismo pueblo, somos hermanos, ¿por qué se pelean entre ustedes? Y uno le dice: ¿qué? ¿Nos vas a matar así como mataste al soldado? Y Moisés creyó que había hecho lo bueno al evitar que esa persona siguiera siendo víctima de una injusticia, y termina huyendo. Y aquí es donde dice: por la fe Moisés rechazó a seguir viviendo en los privilegios del palacio para cumplir un propósito, y se fue a vivir al desierto. ¿Y con quién se encontró en el desierto? Con la zarza. Se manifestó Dios, porque Dios vio su corazón. Él vio que él quería proteger a su pueblo. El Señor vio: yo lo mandé a que viviera palacio, a que disfrutara de todos los privilegios y los placeres, y no los usó para sí mismo. Quiso defender a mi pueblo. En él hay un corazón de una persona que me va a ser fiel y me va a servir. Y él decidió rechazar. Y a veces hay cosas que tenemos que rechazar, pero no las rechazamos porque decimos: pero aquí estoy bien, porque si estoy aquí es porque Dios me puso. Ajá, ¿y estás dando testimonio del que te puso? ¿O simplemente te estás sirviendo del que te puso para pasar la bomba, pero no estás dando testimonio de que eres un verdadero hijo de Dios? El testimonio de Moisés contrasta con el de Roboam. ¿Se acuerdan de Roboam? Roboam era el nieto de David, casi su nombre no es muy conocido. Roboam era hijo de Salomón. Salomón le pasa lo mismo que le pasa a Saúl: te vamos a quitar el reino porque no hiciste lo que te habíamos dicho. Que Dios nos libre de una profecía como esa, que no sean arrebatadas las bendiciones a causa de la desobediencia. Y entonces el Señor habla con Salomón y le dice: te voy a quitar lo que le dije a tu padre David, que les heredaría a ti y a su descendencia, pero te dejaré que mueras en paz. Y Salomón también dice: bueno, pues mientras en mi reino no pase nada, hay que los otros se la arreglen como puedan. Qué mal papá, ¿no? Tú no te preocuparías por tus hijos. Yo me preocupo por mis hijos, aunque intento enseñarles el camino del Señor. Yo me preocupo por ellos porque busco no solo un legado material, sino un legado espiritual, y lucho contra mí mismo constantemente por no ser una piedra de tropiezo para sus vidas. Y entonces viene el nieto al que le fue profetizado que le iban a quitar una parte del reino, y viene el pueblo con él y le dice: tu papá nos trató mal, pero si tú nos tratas bien, vamos a seguir siendo tus siervos. Va y consulta con los ancianos y les dice: ¿qué hago? Y los ancianos le dicen: trátalos bien y te van a ser fieles. Va con sus amigos, con la chaviza, y le dice: no, fúnalos más, dales machín. Ustedes sí me entendieron. Yo sé que sí. Y si no aguantan, que se vayan. Y se fueron.
Pero, ¿con quién habló Moisés? ¿Con quién habló Moisés? ¿Con quién habló Moisés? Varias veces. En la zarza, en el monte, se manifestó a él. La gloria de Dios hacía resplandecer el rostro de Moisés. ¿Por qué Roboam no habló con Dios? ¿Por qué Roboam no habló con Dios? Habló con los ancianos, buena onda los consejeros. Habló con los chavos, con sus amigos. Quería un consejo, no sabía qué hacer. Pero ¿por qué no habló con Dios? Y el mensaje para ti hoy es: busca consejo. En la multitud de consejeros está la victoria, dice la Escritura. Pero el mejor consejo siempre vendrá del Señor. El mejor consejo, dale la gloria al Señor. Termino diciendo, el plan para Moisés ya estaba diseñado. El plan para ti ya está diseñado. Dios decidió con Moisés y decide contigo cumplir su plan, aunque por momentos nos puede corresponder algún tipo de sufrimiento o persecución, o que nos señalen en juicio, diciendo toda clase de mentiras en contra nuestra. Pero mientras nuestra fe en Dios nos permita soportarlo todo, veremos la promesa de Dios cumplirse. La fe hace soltar lo temporal para abrazar lo eterno. ¿Quieres decir eso conmigo? La fe me hace soltar lo temporal. La fe me hace soltar lo temporal para abrazar lo eterno. Ninguno de ellos dejó de ser débil. Ni Abel, ni Enoc, ni Abraham, ni Sara, ni Moisés dejaron de ser débiles. En todo tiempo, omití a Noé, fueron débiles. En todo tiempo fueron débiles. Sin embargo, Dios los usó en lo que ellos no eran buenos. Moisés no nació siendo un príncipe de Egipto. Nació siendo un niño hebreo al que querían matar. Y terminó siendo el libertador. Ahora, esto no está en mis notas, pero Dios lo puso en mi corazón compartirlo contigo. ¿Qué le entregó Abel al Señor de ofrenda? ¿Recuerdan qué le entregó? Lo mejor, pero ¿qué era lo que le dio? Un cordero. Un cordero. ¿Ok? Y luego, ¿qué hizo Enoc que agradara a Dios? ¿Qué hizo Enoc? ¿Tenía qué? Tenía una intimidad con el Señor. Llevamos dos, ¿ok? El cordero, íntimo. ¿De qué material era el gran barco que hizo Noé? ¿Y de qué era la cruz? ¿Cómo fueron Abraham y Sara? Obedientes. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Moisés. ¿Qué era Moisés? Un niño hebreo. ¿Cómo vino Jesús? Como un niño que no nació en la riqueza. Moisés tampoco nació en la riqueza, pero Moisés llegó a ser príncipe. Jesús es nuestro príncipe y dejó el trono de la gloria para venir a cumplir lo que el Señor le pidió que hiciera por nosotros. Todos ellos, superhéroes de la fe, apuntan al mayor de todos, apuntan a Jesús. Dele la gloria al Señor, désela con todo su corazón.